¿Qué pasaría si te mostrara que mediante una frase de Pirrón de Elis que afirma el escepticismo puede darnos pautas para empezar a abordar una historia de la filosofía? Pirrón de Elis dice una afirmación por la cual podemos abordar las distintas etapas históricas de la filosofía. Su frase reza así. Se divide en tres partes. Primero, la verdad siempre va a tener como sujeto de los tres enunciados la verdad. En los últimos dos tácitamente, pero en el primero más explícita. La verdad no existe. Primera premisa escéptica. Si existiese la verdad, si existe, no la podemos conocer. Si existe, ¿cómo llegamos a ella? Y la tercera es, si la pudiésemos conocer, miren que el camino es este. ¿Sí? Perdón, no. El camino sería el siguiente. La existencia como sujeto de la segunda y el conocimiento como el de la tercera. Si la pudiésemos conocer, no la podríamos comunicar. La comunicación es el último elemento. Fíjense que tenemos 1, 2, 3 elementos en cada una de las premisas: existencia, conocimiento y comunicación. ¿Qué significa esto? Existencia tiene que ver con el individuo como tal, es decir, subjetividad. Conocimiento tiene que ver con cómo esa subjetividad se relaciona con el mundo. Puede ser sensible o ideal, porque a partir de esa idealidad, porque podemos dividirlo en dos, en una idealidad o un idealismo, o el mundo concreto, desde ahí podemos evaluar también una de las fases históricas de la filosofía, que va a dividirse entre racionalismo y empirismo. Entonces, esto abordando el campo del conocimiento. Y el último es el de la comunicación, es decir, cómo esta subjetividad que ya se relacionó con el mundo o con sus ideas se relaciona además con otras personas, con otros mundos, con otras subjetividades. Porque en primera instancia lo que diríamos es que esa existencia subjetiva va a hablarnos de... ¿Listo? Ahí cortamos. Esa existencia, ahora vamos, con una línea del tiempo de la filosofía. Historia de la filosofía. Hacer historia de la filosofía, no vamos a entrar ahora mismo en esta discusión acerca de cómo entrar a evaluar la historia de la filosofía, o como afirmaría Hegel, que hacer historia de la filosofía es hacer propiamente filosofía como tal. Pues evadiendo esta discusión que es propiamente filosófica,
e importante porque no hay caminos fáciles para entrar a la filosofía. Un profesor ilustrado decía: la filosofía no se transmite por ósmosis, no es que yo te pueda pegar la filosofía hay que adentrarse, claro está, según amparados en Hegel, en adentrarse a este campo duramente, es decir, hacer filosofía como tal. No hay caminos fáciles para hacer filosofía, y para Hegel, historia de la filosofía. Lo que quiero decir es que vamos a dividir en 3 etapas, ¿sí?, la historia de la filosofía, desglosando estos 3 enunciados escépticos de Pirrón de Elis. Lo que nos decía acerca de la verdad es que primero no existía la existencia de la verdad en sí misma, ¿sí? Podríamos separar de la verdad, eso sí, la existencia humana. Existencia humana. Esas serían 2 cosas distintas, por lo que me corregiría en lo que dije anteriormente. No obstante, lo que primero dijimos de la verdad es que no existe. Sobre la existencia de la verdad, ¿sí? Sobre la existencia de la verdad, dijimos que no existe. Pues en la época clásica, en la tradición clásica, inclusive en la época clásica, va a resolverse este enigma para pasarse a la modernidad. Esta es la clásica. Para pasar a la modernidad tenemos que decir que la verdad existe. Entonces tenemos como culmen de esto, digámoslo así, la escuela escolástica o racionalista, que de hecho esta es una crítica, haciendo un pequeño paréntesis, que hace Nietzsche. Vamos a poner a la crítica nietzscheana, pues por ponerle un nombre a la crítica, ¿no?, que está aquí como en una nube ahí asomándose, haciendo la crítica a lo que estamos haciendo ahora mismo, precisamente porque él dice, claro, montado en hombros de gigantes, porque nadie es autor original en estricto sentido, va a decir que toda la tradición es efectivamente racionalista. Toda la tradición filosófica es racionalista, clásica, moderna, contemporánea. Toda la tradición, para Nietzsche, es racionalista. Desde Tales de Mileto, la filosofía como tal es racional, ¿sí? Todos abogan por lo mismo, todos son sacados del mismo costal. Pero, continuando con lo que decía, para hacer el paso de la filosofía clásica a la filosofía moderna, tiene que presuponerse la verdad como existente. La verdad tiene que existir, porque acá es donde se va a evaluar con Descartes y que se va a hacer la división entre racionalismo y empirismo, cuerpo y alma, cuerpo e idea. Va a evaluarse lo segundo que habíamos dicho, y es el conocimiento, ¿sí? Esto va a tener su culmen con Immanuel Kant. La verdad se puede conocer. Entonces pasamos de decir que existe y postulamos el realismo como doctrina filosófica, que adoptará después también Santo Tomás y le dará un tinte teológico. Pero entonces acá en la modernidad se va a descubrir el cómo se llega a la verdad. Entonces podemos llegar a la verdad por vías, como dije, racionalistas o empiristas, porque Kant es un paradigma o es una piedra en el zapato del desarrollo de estas 2 corrientes. Pues digamos que las va a conjugar, digámoslo así, pero lo que nos interesa en Kant es que acerca del conocimiento, Kant sobre el conocimiento va a decir algo, y es que habíamos dicho que la relación entre un objeto y un sujeto
pongámoslo así, una idea o un objeto concreto. Por eso digo que es una superación de la dualidad, del dualismo. También digamos que esto puede verse en la tercera antinomia, pero estos son ya meternos muy dentro de su filosofía. Lo que va a decir es que para acercarnos a este fenómeno, ¿sí? Vamos a ponerlo más gráfico. Esto ya es Kant. Entonces acá está el sujeto. Para acercarse al noúmeno, bueno, este es el noúmeno. Y acá estaría el fenómeno, que es lo que se le aparece a este sujeto. Entonces, lo que se le aparece a este sujeto, la intuición, dentro del fenómeno y el noúmeno, el noúmeno no es conocimiento para Kant, no es cognoscible. Por tanto, aquí es donde me interesa situarnos, entre el sujeto y el fenómeno. ¿Por qué? Porque él va a hablar de que todo fenómeno es interpretación. La interpretación es como un acto del mismo sujeto frente al fenómeno. Esto es una irrupción en el campo del conocimiento, porque entonces nos llegaría a hablar salvándose pues las críticas que se le hace. O sea, esto es una discusión, el hecho de que esto termine en relativismo, porque claro, si todo es interpretación, entonces cada cual tendría su verdad. Eso es lo que se dice acerca del relativismo. Pero no nos adentramos ahí. Por eso es que esa es la discusión, por eso es que Kant es un paradigma acá, en el campo del conocimiento, y lo que nos sitúa, pues cuando hablamos, porque Kant es crucial para pasar a lo tercero, al tercer enunciado del escepticismo de Pirrón, porque si cuando hablamos de interpretación, hablamos de otros sujetos que interpretan. Acuérdense que el tercer elemento era la comunicación, y en el campo de la comunicación hay otras subjetividades, es decir, hay una intersubjetividad. Los sujetos se tienen que comunicar, y para comunicarse tienen que admitir primero que la verdad existe, segundo que puede ser conocida, ¿sí? Y que hay caminos para conocerla, y tercero que se podrá comunicar la verdad, ¿sí? O las interpretaciones, porque toda verdad es una interpretación. Por eso es que creo que Heidegger es el que dice que nunca vemos un texto, lo que vemos es una interpretación. Entonces aquí llegamos a la posmodernidad, al último estadio al último enunciado de Pirrón de Elis escéptico, que es que la verdad no se puede comunicar. Pues aquí ya hablamos del problema de la comunicación. Entonces ya abordamos autores como Levinas o autores existencialistas que son subjetividad, como Kierkegaard, que soy yo y Dios y nada más, temor y temblor, y todos los otros filósofos posmodernos que se van a presentar. Esta es una visión distinta acerca, para abordar memotécnicamente casi, la historia de la filosofía.